Somos Podcast. ¿Qué tal? Un anuncio antes de comenzar. En esta versión de escena musical no incluimos las canciones mencionadas. Si quieres escuchar el programa completo, con música, entonces puedes hacerlo en Spotify. Ahora sí, vamos al capítulo del día de hoy. Cuando no sabes qué ver en tu televisor, necesitas una buena recomendación. Y en Radio Somos llegó la hora de explorar series y películas a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Cristian Wagner Valdivia repasa clásicos, las últimas novedades o joyas escondidas aquí en Escena Musical. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Escena Musical. Hoy es sábado 13 de julio del 2024. Les habla Cristian Wagner Valdivia y este es el capítulo 28 de este programa en el que hablamos sobre películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Un programa en el que repasamos diferentes producciones audiovisuales que idealmente estén en streaming, disponibles ojalá en Chile. A veces hacemos excepciones y en el que también nos damos una licencia por capítulo para recomendar algo que no necesariamente tenga buena música, pero que sí sigue siendo una buena opción para ver. Escena Musical es un programa que pueden además revivir en versión podcast tanto en radiosomos.cl como en cualquier plataforma de podcast disponible y en el que pueden participar enviando sus recomendaciones, saludos o comentarios al +569 53 22 70 09. Al Instagram también nos pueden escribir en @radiosomos o al correo contacto @radiosomos.cl. De hecho, le quiero mandar un saludo a Manuel y Paula, que siempre me escriben y me tiran todo su aguante. Síganlos en Instagram, los encuentran como Frutas y Verduras Manolo. Ellos están en el Cajón de San Pedro en Quillota y por qué no, vaya y cómprele alguna fruta y verdura. Además, un saludo a Isabel, de Isabel Impresiones, que también ha escrito un par de veces. Te mando un saludo y las gracias. A ver si me cuentan qué recomendaciones han sacado de Escena Musical. Y en el programa de hoy revisaremos dos comedias: Las locuras de Dick y Jane con Jim Carrey, Crazy Stupid Love con Steve Carell. Iremos a un clasicazo como lo es Shawshank Redemption. Revisaremos también una película nueva en streaming, pero que es del 2022, que se llama Am I Okay? Repasaremos American Hustle, buena peli. Y por último nos quedaremos con una serie documental sobre un personaje bastante polémico relacionado a la música, pero que nos ayudará a entenderlo de mejor manera. Eso se los dejo en suspenso. Pero antes de todo esto nos vamos a escuchar una canción de nuestra programación y ya volvemos a Escena Musical aquí en Radio Somos, la playlist de tu vida. Comenzamos el programa del día de hoy de Escena Musical, el espacio en el que hablamos sobre películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Programa en el que pueden participar enviándonos sus recomendaciones a @radiosomos en Instagram o al WhatsApp +569 53 22 70 09 o también por correo, si así lo prefieren, contacto @radiosomos.cl. Además, cada capítulo es alojado en formato podcast después de su emisión. Lo encuentran en radiosomos.cl. Ahí están todos los links disponibles, o si quieren pueden ir directo a Spotify o a Apple Podcast o a YouTube, a cualquier otra, y nos encuentran como Escena Musical. La gracia es que ahí está la información de cada capítulo, cada recomendación está escrita con su respectiva plataforma para verla. Y ahora quiero irme a una de esas comedias que pareciera que ya no se hacen, están un poco obsoletas, creo yo, pero que nos trajo a uno de los grandes actores de ese género con una historia bien entretenida. La película se llama en inglés Fun with Dick and Jane, pero en español se llama Las locuras de Dick y Jane. Protagonizada por Jim Carrey y Téa Leoni, la película es una readaptación a una nueva versión de una película del mismo nombre, pero del año 1977. Esa película fue protagonizada por George Segal y Jane Fonda, y la trama es más o menos la misma que la que encontraremos en la película que hablaremos hoy, que fue estrenada en 2005. La historia es así. Es el año 2000 y Dick Harper, el personaje de Jim Carrey, es un ejecutivo en Globodyne, empresa líder a nivel mundial en la consolidación de propiedades de medios de comunicación. Su esposa, Jane, es una agente de viajes. Y Dick es un tipo que ha trabajado toda la vida para ser ascendido hasta que un día ese ascenso en el trabajo llega. Sus dos jefes directos, el director de finanzas Frank Bascombe, interpretado por el grandísimo Richard Jenkins, él fue el padre en la serie Six Feet Under, serie que ya revisamos en este programa,
Y está también el otro jefe, el mandamás, el director general, Jack McAllister, interpretado por Alec Baldwin. Esos dos jefes invitan a Dick para anunciarle la noticia de su ascenso. Y obvio, Dick está extasiado, le dice a su esposa que renuncie, que ahora podrán tener una mejor vida porque su nuevo puesto como vicepresidente de comunicaciones les permitirá acceder a un nuevo estatus. Sin embargo, la primera tarea que le asignan a Dick es ir en representación de la empresa a una entrevista en vivo en un programa llamado Money Talk, en donde el presentador del programa le pregunta a Dick sobre la caída de las acciones de Globodyne, esta empresa para la que él trabaja, y sobre el rumor de que Jack McAllister, el director de la empresa que le dio el ascenso recientemente, vendió la mayoría de sus acciones. Dick no tenía idea de nada y es humillado en lo que claramente fue una emboscada por parte de sus jefes. Básicamente, ellos, los jefes, lo tiraron a los leones ante el inminente colapso de la empresa. Su aparición en el programa generó muchísimo pánico y de la noche a la mañana su sueño se derrumbó y quedó sin trabajo. Es así entonces como Dick no solo tiene que contarle a su esposa todo lo que pasó, pasará muchos meses sin trabajo, teniendo que ver cómo sus vecinos tienen un mejor pasar que él. Y ante la desesperación y luego de ser embargado, decide entonces tomar cartas en el asunto. Dick decide que deberá robar porque es la única forma que tiene para encontrar el dinero que necesita para sobrevivir. Y de ahí en adelante lo que veremos será mucha comedia en estos intentos por recuperar su estilo de vida y la venganza que quiere concretar contra sus ex jefes que andan de lo más tranquilos disfrutando de su riqueza. La película fue escrita por Judd Apatow, ya hablamos de su importancia en la comedia estadounidense, y recaudó más de $200 millones en todo el mundo. Además, como también hemos hablado, pasó por un largo proceso la película, un proceso de casting, no solo de actores, sino también de guionistas y directores. Se dice incluso que los hermanos Coen estaban dispuestos a escribir el guión y que Cameron Díaz iba a ser Jane, pero todo eso se fue desmoronando hasta que quedó con el elenco que conocemos hoy. Y respecto a la escena musical, es bien chistosa. Ocurre cuando Dick se entera de que será ascendido a vicepresidente antes de la debacle. Se sube al ascensor, súper emocionado, en donde se encuentra con un compañero de trabajo que también espera obtener el mismo puesto. Pero cuando ve que Dick seguirá subiendo a los pisos más altos del edificio, una forma de demostrar la diferencia de importancia o de poder, si se quiere, los más poderosos de la empresa están más arriba y Dick irá hacia allá. Bueno, cuando su compañero se da cuenta que Dick no se va a bajar en el mismo piso que él, en el fondo que él no obtuvo el trabajo y Dick sí lo obtuvo, que seguirá subiendo, no lo puede creer. Y Dick obviamente sigue subiendo hasta que todos se bajan del ascensor y queda él solo con una música de ascensor que es una versión instrumental de la canción de R. Kelly, I Believe I Can Fly. Y Dick entonces comienza a cantar la canción, a bailarla en una escena muy divertida que culmina con él llegando al piso de sus jefes como si nada hubiera pasado. Y sí, lo sé, la semana pasada también tuvimos esta canción en escena musical con su aparición en Space Jam, pero es que esta escena también es muy buena y vale la pena repetirla. Una canción del año 96, ganadora de 2 Grammys, la más exitosa en la carrera de R. Kelly, y que musicaliza una de las escenas de Fun with Dick and Jane, o Las locuras de Dick y Jane, película que pueden revisar o revivir en la plataforma Max. Nos quedamos con R. Kelly y su canción I Believe I Can Fly, aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores escenas. Estás escuchando Escena Musical en Radio Somos, la playlist de tu vida. De vuelta en Escena Musical, programa en el que pueden participar enviando sus comentarios o saludos o recomendaciones al +569 53 22 7009 o a @radiosomos en Instagram, y que además pueden revivir en radiosomos.cl o en cualquier plataforma de podcast. Ahí encontrarán todos nuestros episodios y todas las recomendaciones de las que les voy hablando aquí. Mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y quiero hablarles de una película que, aunque no es nueva, llegó hace poquito a la plataforma Max. La película se llama Am I OK? Es del año 2022 y fue dirigida por Stephanie Allain y Tig Notaro, que nos presentan una historia de autodescubrimiento y amistad. La protagonista es Lucy, interpretada por Dakota Johnson, una mujer que se enfrenta a una serie de cambios importantes en su vida referentes a su identidad y que puede parecer tardía respecto a cómo se mueve el mundo hoy.
La trama sigue a Lucy, una joven de 32 años que trabaja como recepcionista en un spa en Los Ángeles. Lucy está constantemente frustrada por su vida romántica, parece estar siempre evitando un compromiso serio, algo que su amiga Jane y su pareja constantemente le señalan. Le dicen que debe atreverse e intentar tener una relación seria. Y esto frustra mucho a Lucy, que se frustra aún más cuando Jane, su mejor amiga, le dice que le dieron un ascenso en el trabajo y que deberá irse a vivir a Londres. Sin embargo, lo que se va dando cuenta Lucy es que el origen de esta constante frustración radica en un tema central de su identidad. Se da cuenta que en realidad le gustan las mujeres, algo que no solo la agobia por no saber cómo meterse en un mundo que le es totalmente ajeno, sino que también por cómo contar esto sobre su identidad. Y es que lo que hace a la película interesante, creo yo, es que esta búsqueda o este entendimiento de su sexualidad parece ser tardío, algo que su entorno le hará saber que no es así, a pesar de que no sea algo fácil para ella caminar por este mundo nuevo, con esta nueva verdad que había tardado tanto en entender. Además de Dakota Johnson en el papel principal de Lucy, está la actriz británica Sonoya Mizuno como su amiga Jane, y como dato interesante quizás es que las dos directoras de la película, Stephanie Allain y Tig Notaro, están casadas y quisieron hacer esta película sobre lo que significa descubrir sobre tu sexualidad. Además, Dakota Johnson fue productora ejecutiva de la película. Respecto a la escena musical, es la última escena de toda la película, por lo que tampoco les puedo entregar demasiados detalles, pero sí les puedo decir que Lucy y Jane, estas dos amigas, van en un auto y en la radio suena la canción Africa de Toto, la que cantan a todo pulmón. Eso es lo que más les puedo decir al respecto. Lo que sí les puedo contar es que esta canción del año 82, parte del cuarto álbum de la banda, escrita por el tecladista David Paich y el baterista Jeff Porcaro, alcanzó la primera posición en Billboard durante el año 1983 y es sin duda un hitazo ochentero que pasaremos a escuchar a continuación, sin antes recordarles que esta película, Am I OK?, la encuentran en la plataforma Max. Ahora sí, vamos con Toto y su canción África, aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Estamos de vuelta en Escena Musical de Radio Somos, programa en el que hablamos sobre películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Y les debo confesar algo. La película de la que hablaremos ahora yo no la había visto. A veces pasa, por distintas razones, que por grandes o icónicas que hayan sido ciertas películas, simplemente no las vimos. Y está bien, esto puede ser un imperdonable, pero creo que nunca es tarde para ver estos pendientes. Y en mi caso, quedé encantado. La película en cuestión es nada más y nada menos que The Shawshank Redemption, o en español Sueños de Libertad, adaptada de un libro del escritor Stephen King que se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Esta película del año 1994 cuenta la historia de Andy Dufresne, un banquero que es acusado de asesinar a su esposa y su amante. Andy nunca deja de declararse inocente, lo que no impide que sea condenado a cadena perpetua. Andy entonces es enviado a la prisión estatal de Shawshank, un lugar en el que pasa un montón de penurias, sobre todo al principio, por ser entre comillas carne fresca, siendo presa de los tipos más malos de la cárcel. Pero Andy no es cualquier preso. Andy decide concentrarse en aprovechar este tiempo, en hacer cosas que le sirvan no solo a él, sino también a sus compañeros. Es así como conoce a Red, cuyo papel en la cárcel es el del contrabando. Entra al recinto todo tipo de objeto que alguien necesite. Andy se hace amigo de Red, a quien le encarga un martillo de geólogo para tallar pequeñas figuras de piedra, que serán las piezas de un tablero de ajedrez que él construirá para así enseñarle a Red a jugar. Entonces, en esta cárcel, que es dirigida por un temible alcaide, Andy pasará su tiempo no solo adaptándose a esta nueva vida, sino también impulsando iniciativas que le irán dando un rol especial, no solo entre los presos, sino que dentro de la estructura de poder de la prisión. No quiere decir que él tenga poder, sino que se rodea de las personas poderosas porque básicamente él les sirve mucho a ellos, debido a sus conocimientos. Y es así como veremos varias décadas pasar para este Andy, que nunca deja de decir que es inocente en una cárcel, como se bromea, en la que todos son inocentes. Esto se refiere a que nadie acepta sus crímenes, al menos casi todos, a diferencia, por ejemplo, de Red, que sí acepta lo que hizo. The Shawshank Redemption fue protagonizada por el actor Tim Robbins en el papel de Andy y por Morgan Freeman en el papel de Red. Ambos recibieron nominaciones a los Oscar y de hecho la película obtuvo 7 nominaciones, siendo la adaptación de un libro de Stephen King con más nominaciones en su momento.
Sin embargo, en la película no les fue bien en taquilla. Tuvo un costo de $25 millones, rodada principalmente en el reformatorio del estado de Ohio en Mansfield, pero solo recaudó 28 millones, lo que en términos comerciales fue un fracaso. De hecho, se le atribuye este pobre rendimiento a que estaba compitiendo con dos tremendas películas, Forrest Gump y Pulp Fiction, las que terminaron opacándola, pero que no significó que se metiera dentro de las mejores películas de la historia. De hecho, una encuesta del año 2008, en la que el público votaba, del portal IMDb, la situó primera en la lista por sobre El Padrino, dentro de las mejores 250 películas de la historia. Para Shawshank Redemption y específicamente para el papel de Andy, Tom Cruise realizó lecturas pero abandonó el proyecto, tal como también lo hizo Brad Pitt, que en ese momento no era conocido pero que estaba considerado para el papel de Tommy, otro personaje, pero tampoco terminó siendo parte. Shawshank Redemption, o Sueños de Libertad en español, es entonces una película que tienen que ver o volver a ver. En mi caso fue una muy buena experiencia y espero que la puedan disfrutar tanto como lo hice yo. La película la encuentran en la plataforma Max. Vamos a la música y ya volvemos con más recomendaciones aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. De vuelta en Escena Musical, programa que pueden revivir en radiosomos.cl o en cualquier plataforma de podcast. Ahí encontrarán todos nuestros episodios y todas las recomendaciones de las que les voy hablando aquí. Mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y quiero hablar de otra comedia porque creo que está bueno también revisar películas con humor, de esas que ya no se hacen tanto, y que nos trae a otro genio del humor como es Steve Carell junto con otras dos superestrellas, Ryan Gosling y Emma Stone. La película se llama Crazy Stupid Love y nos cuenta la historia de Cal Weaver y Emily, un matrimonio que lleva 25 años casados y que termina abruptamente luego de que Emily le confesara a Cal que lo engañó con David Linkhagen, un compañero de trabajo. Este engaño implica que Cal tendrá que repensar su vida y comenzar de nuevo. Desolado, Cal se va a vivir a un departamento y empieza a frecuentar bares en busca de compañía, algo que no hacía nunca, pero no tiene nada de éxito. Es entonces cuando conoce a Jacob Palmer, el personaje de Ryan Gosling, mujeriego, atractivo y muy seguro de sí mismo, que decide enseñarle a Cal el arte de la seducción. A lo largo de la película vemos entonces cómo Cal se transforma de un hombre desaliñado y deprimido a alguien con una renovada confianza en sí mismo. Sin embargo, a medida que Cal mejora en sus habilidades de conquista, también se da cuenta de que siente un vacío y que al final lo que quiere él es recuperar el amor de su ex esposa. Mientras tanto, Jacob se encuentra a sí mismo inesperadamente enamorado de Hannah, el personaje de Emma Stone, una mujer que desafía su estilo de vida superficial. Además de la historia de Cal, Emily y Jacob, también están la de los personajes secundarios como sus hijos o la babysitter que está perdidamente enamorada de Cal. La película fue dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, quienes también trabajaron juntos en otras comedias exitosas como I Love You, Philip Morris y Focus. La química entre Steve Carell y Ryan Gosling y Emma Stone es quizás una de las grandes fortalezas de esta película, que estuvo llena de humor y de giros inesperados. Y hay una escena musical en la que Jacob, el personaje de Ryan Gosling, recrea la icónica escena de Dirty Dancing con Hannah, o sea, con Emma Stone. Este, según el mismo Jacob, es su gran movimiento para encantar o conquistar a las mujeres, algo que Hannah no le cree, parece improbable, así que deciden hacerlo para ver el efecto que tiene en ella. Y es así como la canción I've Had the Time of My Life de Bill Medley y Jennifer Warnes suena de fondo mientras hacen esta recreación. Y claro, yo creo que tenemos que hablar de Dirty Dancing, pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Lo que sí les puedo decir es que esta canción fue escrita especialmente para esta película, para Dirty Dancing, fue número 1 y ganó un Grammy y un Oscar por su aparición en la historia protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze. Ya hablaremos de esta película, pero de la que hablamos hoy es Crazy Stupid Love, la cual es musicalizada por I've Had the Time of My Life de Bill Medley y Jennifer Warnes y que encuentran en la plataforma Max. Vamos entonces con esta canción ochentera para seguir disfrutando de música aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida.
Si se están recién conectando, les cuento, mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y esto es Escena Musical, programa en el que hablamos de películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Y ahora quiero hablar de una película que fue aclamada por la crítica, una película del año 2013 que recibió 10 nominaciones a los Oscar, no ganó ninguno, pero sí ganó 3 Globos de Oro. La película se llama American Hustle, o en español Escándalo Americano, y tuvo como protagonistas a Christian Bale, Amy Adams y Bradley Cooper, con participaciones también de Jennifer Lawrence y Jeremy Renner. American Hustle fue dirigida por David O. Russell y nos lleva a los años 70 a la vida de un estafador llamado Irving Roosevelt, que es el personaje de Christian Bale, y de su compañera Sidney Presser, interpretada por Amy Adams. Ambos son obligados a trabajar para el FBI, específicamente para un agente que es bien impulsivo, que se llama Richie DiMasso y que es el personaje de Bradley Cooper. La operación es una operación encubierta para atrapar a políticos corruptos, pero que obviamente se va complicando, sobre todo con la ex esposa de Irving, del estafador, el personaje de Christian Bale. La esposa se llama Rosalind y es interpretada por Jennifer Lawrence, que es bastante inestable y cuyas acciones van poniendo en riesgo todo el objetivo de la operación. American Hustle es de esas películas que a mí personalmente me gustan porque son un viaje a través de planes que tienen muchas posibilidades de salir mal, van contra las probabilidades y como espectadores estamos constantemente esperando a que las cosas se salgan fuera de control. Tiene esa tónica que hace que sea una película entretenida y que además tiene harto humor negro y varias escenas improvisadas. Para esta película, Christian Bale tuvo que subir 20 kilos de peso, un actor que está acostumbrado a los cambios físicos. De hecho, no sé si vieron El Maquinista. En esa película Bale pesaba solo 54 kilos, había perdido 28 kilos a punta de manzana y atún. Pero también lo vimos subir de peso no solo para esta película, sino también para otras, como Vice, por ejemplo, en la que interpreta al ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. American Hustle es una película que usa harta música de la época y me voy a quedar con una escena en la que Rosalind, el personaje de Jennifer Lawrence, ex esposa de Irving, luego de una cena le pide a ciertas personas, no les puedo decir mucho, que no le hagan daño a su ex esposo, que se sube a un auto, el personaje de Christian Bale se sube a un auto y que tiene toda la pinta de salir mal esa subida al auto. Y mientras esto ocurre, después pasamos a la casa de Rosalind, que la vemos haciendo aseo, cantando frente a su hijo la canción Live and Let Die, una escena que se dice que fue improvisada, pero que no estoy muy seguro. Entonces Rosalind hace un lip sync de la canción, la canta y le hace como un show a su hijo. Y todo eso ocurre con la canción Live and Let Die de The Wings, segundo grupo de Paul McCartney, que es del año 1973, la canción es del año 1973 y que fue incluida en la banda sonora de la 8ª película de James Bond del mismo nombre y que en su momento fue la canción de películas de James Bond más exitosa, al menos en su momento. La canción fue pedida expresamente a Paul McCartney, que para crearla pidió una copia de la novela de Ian Fleming, que es el creador del personaje, y luego compuso la canción, que incluso estuvo nominada a los Oscar, pero que perdió ante The Way We Were de Barbra Streisand. Esa es la canción que pasaremos a escuchar ahora, canción que musicaliza la película American Hustle, la que encuentran en la plataforma Apple TV Plus para compra o para arriendo. Vamos con Paul y su grupo Wings y la canción Live and Let Die, aquí en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Sin duda, una de las figuras más controversiales de este siglo es la de Kanye West, un rapero, productor, derivado en diseñador y polemista por excelencia que irrumpió en la escena hip hop hace justo 20 años, pero que venía desde antes haciendo una carrera como productor musical. Un tipo que ha tenido una muy exitosa carrera, pero que también ha tenido un montón de polémicas. Quizás la primera
polémica y la más grande fue, de hecho, ese audio que escuchábamos al inicio, cuando interrumpió a Taylor Swift en su discurso de aceptación al premio a Mejor Video Femenino en los MTV Video Music Awards del 2009. En ese momento, Taylor Swift, que ya estaba en los escenarios dando sus agradecimientos, cuando Kanye West se sube al escenario, le quita el micrófono y dice: Taylor, te dejaré terminar, pero quiero decir que Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos. La misma Beyoncé no podía creer lo que estaba pasando y hubo hasta pifias. Y esto le significó un repudio generalizado a Kanye West, que después de eso se autoexilió a Hawái y además una gira que tenía planificada con Lady Gaga fue cancelada. Esa es solo una de las muchas controversias que ha tenido este rapero, que se autodenominó la estrella de rock viviente más grande del planeta y así un montón de otras loas que él mismo suele darse a sí mismo. No es un tipo querible, la verdad, pero detrás de toda esta personalidad, de sus polémicas, de su constante necesidad de figurar y de ser considerado un gran artista, hay una historia que es contada en una serie documental de 3 partes de Netflix que se sacó hace como 2 años, el 2022, y que se llama Gen-Yhus. Eso se escribe Jen-YHUS. Y este documental lo que hace es ir por los orígenes de Kanye West a esta época en la que su madre era la única que creía en él, una mujer que tuvo un rol muy importante en su vida y que luego de su muerte Kanye comienza a tener estos comportamientos extravagantes. Y es que su mamá era la única que lo tenía con los pies en la tierra, pero sin su figura las cosas comenzaron a descontrolarse. Kanye West se hizo conocido en el mundo del hip hop como productor musical, sobre todo por sus beats, por sus instrumentales que tenían y siguen teniendo un componente propio del hip hop y que él dominaba a la perfección, que es el uso de samples, o sea, que agarran canciones de otros artistas, toman pedacitos de esas canciones, las manipulan y así crean un beat, un instrumental. Esto les gustaba mucho a los raperos a los que él acudía para venderles u ofrecerles sus beats, que lo miraban como un tipo raro con demasiada confianza para alguien que todavía no había hecho nada muy significativo, pero que indudablemente tenía talento. Pero lo que quería Kanye West era ser rapero, era hacer música, rapear, cantar y plasmar sus ideas en álbums, algo que en esa época, hace más de 20 años, solo podías lograr si eras fichado por un sello discográfico. Hoy en día la cosa es muy distinta, pero en ese entonces ese era el camino lógico para hacerte conocido. Y en el documental veremos los constantes rechazos, los ninguneos de los que es víctima y que finalmente van alimentando algo en su interior, una fuerza, una rabia y sobre todo una necesidad creativa que dio vueltas al mundo del hip hop con la trilogía de sus primeros álbumes, las cuales se llamaron The College Dropout, Late Registration y Graduation, haciendo en el fondo una analogía con el crecimiento o las etapas académicas y su carrera. Kanye West luego se transformó en una tremenda figura en la escena del rap, sobre todo con su disco del 2010 My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que es considerado dentro de los mejores álbumes de rap en la historia. Pero todo ese camino de ser un desconocido a transformarse en quien es hoy es lo que veremos en este documental de 3 partes, en el que revisamos todas las, entre comillas, penurias, humillaciones, tristezas y locuras, pero también en el que veremos momentos de genialidad, como por ejemplo cuando en su cabeza tenía ya pensado cómo sería el coro de una de sus canciones, de una canción llamada Through the Wire, que fue el primer sencillo de su álbum debut. Esta canción la cantó con la mandíbula inmovilizada, ya que Kanye West sufrió un grave accidente de auto que casi lo mata, de hecho. Escribió la canción inspirado en este accidente y utilizó una versión acelerada y con cambio de tono de la cantante Chaka Khan, de su canción Through the Fire. Y en el documental vemos un momento bien entretenido, que es cuando Kanye West reúne a varias personas en un estudio de grabación y les explica cómo él se imagina el coro de la canción, haciendo demostraciones y pidiendo que la gente cante en coro con distintos tonos. Es un momento en el que podemos evidenciar su genialidad. Y es con esa canción con la que nos despedimos el día de hoy, pero antes les recuerdo que este capítulo y todos los otros capítulos de Escena Musical los pueden encontrar en radiosomos.cl y en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y este fue otro episodio, el número 28, del programa en el que hablamos de películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Que estén bien, nos escuchamos la próxima semana, nos quedamos con Kanye West y su canción Through the Wire. Chau, chau. Comienzan los créditos y la música se desvanece. Se acaba el programa del día de hoy. Pero te vas con nuevas recomendaciones que podrás disfrutar en tu próxima sesión de cine o maratón de series. Nos encontramos la próxima semana para seguir comentando nuevas recomendaciones en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida.